Tengo el gusto de presentarles a la maestra que dará la actividad de capacitación del día de hoy, de quien me voy a permitir leer brevemente su semblanza. La maestra Verónica Rodríguez Hernández es licenciada en Psicología con maestría en Psicología de la Salud. Ambas las estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la certificación en Israel en servicios para la tercera edad en la familia. También ha continuado su formación a través de diversos diplomados sobre envejecimiento saludable, Alzheimer, gerontología social, síndromes psicogeriátricos, investigación en crisis, metodología de la investigación. La maestra actualmente se desempeña como psicóloga especialista en el INAPAM, en el Departamento de Capacitación, donde diseña cursos, materiales didácticos, así como impartir cursos, pláticas y talleres para profesionistas y público en general. Maestra, bienvenida, le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, primero, una disculpa, estoy teniendo problemas con mi cámara, pero bueno, que eso no nos detenga. Vamos a iniciar con nuestra capacitación. Entonces, solamente les voy a pedir si me pueden indicar si ya pueden ver mi pantalla. Ya se ve su pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les comento un poquito la dinámica de nuestra sesión. La intención es que yo les pueda compartir una información que sea de utilidad para ustedes. Entonces, voy a compartir dos o tres diapositivas y después voy a dar un breve espacio para irlos escuchando y sobre todo si tienen alguna duda o algún comentario, me gustaría irlo escuchando a lo largo de la sesión. La intención es que podamos ir aterrizando la información que les voy a compartir en cuestiones que les sean de utilidad en su actividad cotidiana. Entonces, bueno, como ya hicieron favor de presentarme, mi nombre es Verónica Rodríguez y en los últimos años he trabajado mucho en la cuestión de lo que es la prevención del maltrato a través de la sensibilización sobre el tema. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esto. ¿Por qué es importante hablar de maltrato? Y sobre todo, déjenme compartirles que finalmente cuando las personas escuchan esta palabra de maltrato, en ocasiones dicen, no, 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 en mi grupo no ocurre, o con las personas con las que yo trabajo, no. Y esto nos pasa en ocasiones porque es más fácil identificar el maltrato en cuestión de la opción de maltrato físico a identificar las diferentes variedades o el impacto que tiene en diferentes áreas. Entonces, lo que tenemos que ver es que en los últimos años se ha trabajado no solamente en la cuestión de maltrato, sino en la cuestión de conocer e identificar lo que es el envejecimiento en general y sobre todo cómo podemos identificar que el envejecimiento tiene tantas aristas que es importante que nosotros podamos identificarlas y saber cómo podemos ir mejorando la calidad de vida de las personas envejecientes y que si lo vemos de esta manera, finalmente las personas que estamos envejeciendo somos todas las aquí presentes. ¿Sí? Entonces, el primer concepto que tenemos que identificar es la cuestión del envejecimiento saludable. Hay una propuesta por parte de la OMS en la cuestión de considerar en la década del 2020 al 2030 como la década del envejecimiento saludable. En este caso, lo que ellos proponen a nivel mundial es que todas las naciones, gobiernos, asociaciones y todas las personas que de alguna manera tienen impacto hacia la población empiecen a identificar que el envejecer es un proceso que lo estamos viviendo todos y que la intención es que lo hagamos con una mejor calidad de vida. Entonces, en este caso, si lo ven en la imagen que les puse en el lado derecho, ellos mencionan que es importante 4 aspectos o lo dividen en 4 pilares importantes a trabajar. Primero, cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Y entonces aquí estamos hablando mucho de lo que es los diferentes estigmas y prejuicios en relación al proceso de envejecer. El segundo es asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. Entonces, en este caso, estamos encontrando que sobre todo en nuestro país y en países no tan en proceso de desarrollo, encontramos que las personas mayores no tuvieron el acceso a la educación y que por lo tanto eso restringe muchos de sus derechos a la salud,
al trabajo, a la educación, porque en teoría y en ley están, pero en la cuestión de acceder es ahí cuando ya estamos un tanto atrasados o atorados en cómo ofrecérselos. La tercera es ofrecer atención integrada, centrada en la persona y servicios de salud primaria que respondan a las personas mayores y que en este caso también estamos encontrando que aunque el proceso de atención a la salud se está actualizando y diversificando, todavía tenemos una deuda en relación a las personas mayores, sobre todo porque tenemos que entender y capacitarnos en el proceso de envejecimiento, tanto normal como patológico, y que eso en ocasiones hace que muchas de las enfermedades que ellos presenten no se detecten a tiempo por considerarlas parte del envejecimiento normal. Entonces, es importante que también el personal de salud y todos los que estamos alrededor empecemos a conocer diversas patologías y empezar a diferenciar cuando procesos, por ejemplo, de memoria o procesos de comportamiento no son normales cuando las personas llegan a la etapa de la vejez. Y finalmente, brindar acceso a los cuidados de largo plazo para las personas mayores que los necesitan. Si lo ven, todo esto va conectado en el sentido de que si trabajamos de una manera preventiva, podemos lograr que las personas lleguen a la vejez de una manera más independiente y que por lo tanto requieran menos recursos tanto de salud como económicos y sobre todo también muchos de los recursos de la familia. Entonces, en este sentido, el apoyo de cuidados a largo plazo asociados a la dependencia disminuirían. Pero este es un proceso que lleva tiempo, pero sobre todo lleva mucha capacitación por parte del personal de salud, pero también del personal de primer contacto, que somos los que estamos trabajando en el sentido de informarles sobre lo que es el autocuidado y sobre todo lo que es el envejecimiento saludable. Entonces, bueno, estos 4 pilares nos hablan de cómo empezar a trabajar lo que es el envejecimiento saludable. Entonces, la intención es que en estos 10 años, de los cuales ya llevamos 13 y cachito, se haga con mayor énfasis en cuestión de las propuestas, se lleven a acciones concretas. Entonces, lo que buscan es que no solamente las personas mayores tengan una mejor calidad de vida, sino que en conjunto la familia y sobre todo las comunidades en las que ellos están inmersos, se empiece a trabajar en una cuestión colaborativa y que de alguna manera se logre que la comunidad en sí tenga un proceso de adaptación hacia el envejecimiento. Y finalmente, la intención con esta difusión es que todos los actores sociales que tienen un peso importante en la cuestión de la información que comparten, el impacto que tienen, pero sobre todo las acciones que realmente se pueden llevar a cabo, tienen que trabajar en el sentido de decir, esto es lo que le tenemos que poner mayor atención y estas son las acciones a través de lo que podemos hacer esos cambios esenciales para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, la intención con esto es que si nosotros trabajamos en el envejecimiento saludable, esta es una propuesta mundial, pero tenemos que aterrizarla a la que es nuestra realidad. Y en este sentido, tenemos que ver que en el último sexenio se está trabajando en las propuestas de reestructura del modelo de la atención a las personas mayores. Entonces, es cómo aterrizamos propuestas internacionales a la realidad de México. En este sentido, les comparto que en los últimos años se han hecho una serie de reuniones con las instituciones de mayor peso en cuestión de propuestas de educación, de salud y económicas para saber cómo este modelo se puede llevar a una realidad. Entonces, en este sentido, se ha trabajado en 3 puntos importantes. La capacitación de los miembros de la comunidad, y en este sentido es importante que va unida a la segunda, capacitación de los prestadores de servicio, y la tercera, formación y educación continua de aquellos que laboran en cada centro que brinda algún tipo de servicio a las personas mayores, ¿sí? Entonces, en este caso se habla de que no solamente tenemos que capacitar al personal de salud, tenemos que capacitar al personal administrativo, tenemos que capacitar a las personas que de alguna manera reciben a las personas mayores para que puedan conocer e identificar algunas de sus necesidades y darles solución de una manera inmediata. ¿A qué me refiero? A que hay algunos, por ejemplo, cuando una persona mayor llega a pedir una información administrativa, el primero que los recibe es el personal de vigilancia.
En ocasiones, cuando nosotros no capacitamos a nuestro personal de vigilancia, ellos no tienen la paciencia o no tienen la información de que algunas personas mayores necesitan que les repitan 2 o 3 veces la información o que les tienen que hablar un poquito más fuerte. Y ojo, el hablarles más fuerte no quiere decir gritarles o el ofrecerles pasarlos con otra persona para que les explique de una segunda o tercera forma la información que les estamos, que ellos necesitan. Entonces, lo que se habla con esta educación es que cuando nosotros conocemos este proceso de envejecimiento, podemos diversificar nuestros servicios para adaptarlos a las personas que los están requiriendo. Entonces, en este sentido, es trabajar y fortalecer la capacitación de todos los miembros de la comunidad, tanto los que ofrecemos un servicio como los que lo solicitamos, poner énfasis a los prestadores de servicio y finalmente también incluir en ello al personal administrativo. Entonces, para concluir como esta parte de por qué es importante, les comparto esta gráfica. En ella aparecen las principales instituciones de salud. Les comentaba el Instituto Nacional de Geriatría, INAPAM, ISSSTE, IMSS y Secretaría de Salud, en donde el plan es focalizarnos a 4 puntos esenciales en los cuales se tiene que poner énfasis para lograr esta atención integral con enfoque gerontológico. Primero es la atención integral gerontológica, en donde tendríamos que conocer los diferentes instrumentos que nos permiten hacer una evaluación inicial. Después, la prevención de discriminación y maltrato, que es el tema al que nos vamos a enfocar en unos momentos. El apoyo a cuidadores, sobre todo considerando que finalmente son ellos los que están 24 horas con las personas mayores y que también si queremos hacer una atención integral tenemos que trabajar con ellos. Y finalmente el adaptar nuestros entornos para que sean amigables a este proceso de envejecimiento. Y ojo, en este proceso de envejecimiento también entran las personas que de alguna manera tienen alguna discapacidad o que de alguna manera necesitan un entorno un tanto modificado para poder seguir haciendo su vida cotidiana. Entonces, si nosotros trabajamos en estos 4 puntos, vamos a poder hacer intervenciones más integrales y sobre todo que nos ayuden a que este proceso de envejecimiento sea más favorable para las personas que lo estamos viviendo. Entonces, bueno, una vez que ya les compartí esta pequeña introducción de por qué es importante y de dónde viene, nos vamos a enfocar a lo que sería la propuesta de intervención con la prevención del maltrato. En este sentido, les comparto, en los últimos años, INAPAM se ha enfocado mucho a la capacitación a través de informar sobre este problema que está inmerso en los servicios, en la atención y en la comunidad. Y después de integrar en diferentes propuestas metodológicas, llegamos a la conclusión de que la forma de intervenir en la prevención del maltrato es utilizando los pasos más significativos. ¿Cuáles son estos pasos? Serían estos 5 que les comparto. Obtener la información general más importante, 1, sobre lo que es el proceso de envejecimiento y 2, sobre lo que son las aristas relacionadas con el maltrato en personas mayores. Segundo, aterrizar esta información a la perfil de nuestro usuario. En este sentido, obviamente no es lo mismo tener una persona mayor que vive en la Ciudad de México a tener una que vive en Monterrey o una que vive en Oaxaca. No es lo mismo una persona dependiente a una persona independiente. Entonces, por eso es importante que cada uno de ustedes pueda identificar cuáles son las características que tienen las personas mayores con las que ustedes trabajan y de esta manera esta guía poder adaptarla a sus necesidades particulares. El tercer punto es conocer algunos de los instrumentos, tanto legales como de salud, que nos pueden ayudar a corroborar la sospecha de maltrato. El 4 es identificar cuáles son las instituciones a las cuales nos podemos apoyar para canalizar en la atención y finalmente cómo podemos hacer el seguimiento a todo este proceso de atención. Entonces, bueno, en función de esta pequeña guía es como está estructurada la sesión del día de hoy.
Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es el maltrato en personas mayores? Como les comentaba, de acuerdo a la propuesta teórica y metodológica que nosotros elijamos, podemos encontrar diferentes definiciones y diferentes formas de intervenir. La que en los últimos años ha tomado mayor relevancia es esta, la definición propuesta por la Organización de Estados Americanos, la cual fue emitida en el 2015 y lo que nos dice es, el maltrato es la acción u omisión única o repetida contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral, que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. Entonces, bueno, esta definición de qué nos habla. Si lo ven, podemos identificar diversos elementos. El primero es que lo hace de manera integral, hablando de la cuestión física, de la cuestión psicoemocional y sobre todo del impacto que tiene en la integración social. Otro punto muy importante es que por primera vez se le pone mayor énfasis a lo que son los derechos humanos, no solo de las personas mayores, sino de las personas en general, porque recuerden que en la cuestión de maltrato también está inmerso el cuidador o en este caso la persona que le brinda algún servicio. Y finalmente ha ampliado el impacto de lo que es el maltrato no solamente a la cuestión familiar, sino también a el impacto que tiene o el maltrato que puede sufrir la persona mayor en cualquiera de los ámbitos en los cuales él esté presente. Es decir, puede ser el público o puede ser el privado. Entonces, en este sentido, se busca que esta definición sea lo suficientemente amplia para poder identificar los diferentes panoramas en donde se puede presentar el maltrato, pero también sea lo suficientemente puntual para que nosotros podamos identificar cuándo sí aplica como maltrato y cuándo tendríamos que hacer una investigación más profunda. Ahora, del lado derecho, les presento una pequeña clasificación que les vuelvo a repetir. Dependiendo del espacio, del enfoque teórico que nosotros busquemos, podemos encontrar definiciones muy diversas de lo que son la tipificación del maltrato. Pero para cuestiones prácticas, les compartiría estos 5. El psicológico, el físico, el abuso sexual, la explotación económica y el abandono, que en este sentido serían la base de lo que es el maltrato, pero que desafortunadamente sabemos que para cuestiones didácticas lo podemos encontrar de esta manera, separado. Pero para cuestiones reales no es solamente aparece uno, sino generalmente es la mezcla de uno o de varios y que por eso es importante conocer las bases para poder después saber cuáles son las combinaciones que podemos encontrar en la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que ya vimos las definiciones generales y teóricas, me gustaría que se quedaran con una cuestión muy, muy básica. El maltrato, si nos vamos a las cuestiones simples o más accesibles, me gustaría que lo identificaran de esta manera. La palabra maltrato viene de la palabra male de mal, tratare de tratar y tro de recibir. Entonces, en palabras muy, muy sencillas, sería la acción y efecto de tratar mal. En este caso, ¿por qué podemos decir que a una persona la están tratando mal? En primera instancia, se habla que a una persona puede recibir un trato inadecuado por desconocimiento. ¿A qué nos referimos? Que en muchos de los casos, sobre todo los familiares, no es que tengan la intención de tratar o producirle un daño a la persona mayor, sino que en ocasiones el proceso de enfermedad o el proceso de deterioro que está sufriendo, nadie le informó de esto y no es tan accesible para ellos conocer estas modificaciones que se van teniendo. Entonces, la primera forma de tratar mal a una persona es por desconocer los procesos en los cuales se está viendo inmerso. Entonces, una vez que la persona identifica que no conoce, que no sabe cómo tratarlo, entonces ahí tendríamos que entrar en la cuestión de la capacitación. Si una vez que esta persona tiene la información de que ese no es el trato adecuado y lo continúa haciendo, entonces aquí ya estamos subiendo de nivel, ¿sí? Entonces la intención es que tenemos que atacar el primer punto, que sería el desconocimiento de cómo hacer una buena atención. El ejemplo que les pongo aquí es en relación a lo que ocurrió en la pandemia.
En la pandemia, las personas mayores son las que recibieron más tratos inadecuados de primera instancia, sobre todo porque muchos de estos procesos eran desconocidos a nivel mundial, pero con mayor énfasis en lo que pasaba con las personas mayores. Entonces, no sé si recuerdan que en muchos de los lugares era, si tienes que decidir entre ponerle un respirador a una persona más joven o a una persona mayor, opta por la persona más joven. Y entonces aquí se hablaba de que había un proceso de discriminación porque muchas de las personas mayores podrían haber tenido mejores condiciones de salud y que la edad no solamente, o sea, el considerar solamente la edad no era un criterio lo suficientemente válido para hacer esta separación de servicios. Pero volvemos a la definición que quería compartirles aquí, se hizo un trato inadecuado por desconocimiento. Pero una vez que ya se tuvieron más evidencias, más impacto y sobre todo más conocimiento de la enfermedad, se vio que la edad no era uno de los requisitos únicos que se tenían que considerar, sino se tenía que ver una diversidad que tuviera mayor peso. Entonces, algo que ocurrió y que fue sumamente interesante es que el personal de salud volteó a escuchar las necesidades y las demandas de las personas mayores. Entonces, ese es un punto básico en la cuestión de la prevención, que nosotros tenemos que escuchar qué necesitan, cómo lo necesitan y sobre todo cómo podemos adaptar nuestros servicios a ellos. Mucho de lo que se ha hecho ha sido de manera a distancia, es decir, sin escucharlos de viva voz. Entonces hemos tenido no hemos avanzado lo suficientemente rápido porque estamos un poco desligados de lo que son sus necesidades. Entonces la intención es que en la medida en que podamos hacer un trabajo conjunto, escuchando sus necesidades y irlo adaptando a las cuestiones del conocimiento de los profesionales, las intervenciones van a ser más efectivas. En este sentido, mucho del personal de salud tuvo que lidiar también con sus propias necesidades emocionales y que en ocasiones era, sí quiero darle lo que ellos necesitan, pero también tengo que pasar por un proceso de cuidar mis propias emociones. Entonces, este es un punto adicional en la cuestión del maltrato. Como les he estado repitiendo, no solamente es ver el maltrato que sufre la persona mayor, sino la diada que se hace entre la persona que le brinda un servicio y la persona mayor. En ocasiones, en la cuestión del maltrato, la persona mayor puede sufrir maltrato, pero también la persona mayor puede ejercer maltrato hacia la persona que lo está atendiendo. Entonces, eso es algo que tenemos que ir atendiendo a lo largo de este proceso. Ahora, vamos a entrar con lo que serían las diferentes definiciones de los tipos de maltrato, pero aquí sí necesitaría solicitarles un poco de su apoyo. ¿Me podrían, de las personas que tengo aquí en el auditorio, Lisbeth Villaseñor, ¿estás con nosotros? ¿Nos puedes apoyar, Lisbeth? ¿Me puedes ayudar a ir leyendo la diapositiva, por favor? Sí, claro. Maltrato físico. Acción de utilizar la fuerza física y ocasionar dolor, daño o discapacidad física. Indicadores: desaliñado, alteración de alimentación y peso, castigos físicos como heridas, cortadas, quemaduras, golpes, etc. Uso inapropiado de fármacos, fracturas, sujeciones inadecuadas. Muchas gracias. No, de Entonces, nada. miren, este es el primer tipo de maltrato que nosotros encontramos. Es el que generalmente se identifica como el más frecuente, pero no lo es. Solamente es el más factible de identificar. En este caso, los indicadores que les presento aquí son algunos que son frecuentes de identificar, pero no son los únicos que ocurren, ¿sí? Ahora, en este caso, como yo les comentaba, la línea es tan delgada en donde tenemos que identificar cuándo es por un desconocimiento, cuándo es por una cuestión de que realmente quiero ejercer ese dolor o ese trato inadecuado hacia la persona. Y entonces les pongo un ejemplo. Algunos de los cuidadores han llegado a hospitalización por que su familiar sufrió una caída, ¿sí?
Y entonces nos damos cuenta cuando en el interrogatorio sufrió la caída y en esa caída sufrió una fractura, pero esa fractura fue más por la cuestión de la osteoporosis que ya tenía que por una cuestión de algún golpe o algún trato inadecuado. Pero mucho del personal de salud es como de tenemos que investigar a fondo para poder hacer separación entre si fue accidental o fue provocado. Entonces, cuando el personal conoce lo que es el proceso de envejecimiento normal y patológico, es más factible que pueda identificar estas señales, ¿sí? Entonces, otra cosa que ocurre mucho relacionado con el maltrato físico es la cuestión del uso de fármacos. Recordemos que dentro de este proceso de envejecimiento también podemos encontrar personas con demencia en una etapa muy avanzada, en los cuales puede presentar alteraciones de conducta importantes que puede llegar a alterar la dinámica familiar. Se han encontrado algunos familiares que identifican que ciertos medicamentos hacen que la persona mayor esté adormilada mucho tiempo. Entonces, para ellos es más fácil manejar a una persona en este proceso de mantenerlo, como ellos dicen, tranquilo, pero no se dan cuenta que por otra parte están alterando su probabilidad de recibir estímulos, de seguir siendo interactivo con el ambiente. Entonces también ahí tenemos que hacer un buen interrogatorio en el sentido de, a ver, los medicamentos, ¿qué impacto están teniendo? ¿Realmente están sirviendo para atender los síntomas o en este proceso están causando más síntomas secundarios en este proceso de atención? Entonces, eso no lo vamos a saber hasta que nosotros no hacemos una buena conexión con los cuidadores, hacemos un buen interrogatorio, conocemos la dinámica de la familia. Entonces, es importante que identifiquemos que mucho de este maltrato físico en ocasiones hacia afuera se ve como tal, pero hacia adentro nos damos cuenta que es mucho del desconocimiento que tienen los cuidadores o el mismo personal de salud que no ha recibido la capacitación de cómo atender adecuadamente a personas mayores ya con procesos de salud delicados, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con el siguiente maltrato. Lupita Larios, ¿me puedes ayudar, por favor? Dice maltrato psicológico, acción de infligir angustia, dolor o estrés mediante palabras o actos. Indicadores, la manipulación, victimización, amenazas, insultos, descalificación, intimidaciones, tratarlo como niña, niño y aislarlo. Asociado con cambios emocionales, cognitivos, inutilidad aprendida, autoagresiones, ideación suicida. Muchas gracias, Lupita. Este es el segundo, por definición, es el segundo tipo de maltrato, pero de acuerdo a las investigaciones de los últimos años, se ha identificado que es el maltrato que más frecuentemente ocurre. Y tiene que ver mucho con el tipo de interacción que tenemos y que mucho de este maltrato no solamente ocurre con las personas mayores, sino ocurre con todos nosotros a lo largo de nuestro curso de vida. Es decir, desde niños, adolescentes, jóvenes y personas ya llegando a la vejez, encontramos que vamos permitiendo una serie de acciones que van dañando nuestra autoestima y sobre todo nuestro autoconcepto, pero lo asociamos con que es que así es que así hemos sido siempre, es que nos hablamos golpeado, es que utilizamos esas palabras o esos apodos desde siempre. El que los utilicemos desde siempre no quiere decir que estén bien, solamente quiere decir que nos hemos ido familiarizando e hemos ido aceptando una serie de comportamientos que no nos hacen sentir bien, pero que son parte de nuestra cotidianidad. Entonces, algo que les he estado insistiendo es que en el caso del maltrato tiene que identificarse que va de ida y va de regreso. En este caso, los dos puntos que les puse como importantes de resaltar es la manipulación y la victimización. Y en este caso, no solamente es de las personas mayores hacia los cuidadores o hacia las personas que les brindan un servicio. También puede ser de parte de nosotros como servidores públicos o como cuidadores que también lo utilizamos, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que identificar que en algunas ocasiones la persona mayor puede manipular sus molestias o sus necesidades y engancharse con nuestra propia necesidad de proveer un cuidado, ¿sí?
Entonces aquí tenemos que identificar que en muchas ocasiones esta misma necesidad afectiva despierta algo de nuestras ausencias emocionales. Entonces ellos lo manifiestan y nosotros nos enganchamos con este proceso. Entonces se hace una cuestión de codependencia y que ahí tenemos que identificar qué ocurrió primero, la necesidad emocional o qué ocurrió primero, mi necesidad emocional a brindar o a sentirme útil hacia alguien más. Entonces, por esto es lo delicado del maltrato psicológico, que tiene que ver con muchas emociones que no aparecieron en la vejez, sino que son el resultado de conflictos no resueltos a lo largo del ciclo de vida, pero de las personas mayores, pero también de los servidores que estamos brindando un servicio. No sé si queda claro este ejemplo. ¿Me podrían poner con los emoticones una manita hacia arriba o una manita hacia abajo si sí va siendo claro este proceso, por favor? Ok, muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues otra cosa que tenemos que, muchas gracias, me va quedando tranquila de que va quedando claro esto. Otra cosa que tenemos que considerar es que en muchas ocasiones nosotros hacemos una relación de sobreprotección hacia las personas mayores, ¿sí? Al no conocer muchas de sus habilidades, nosotros damos por hecho que ellos no pueden hacer algún tipo de esfuerzo o algún tipo de decisión. Entonces, aquí es muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son las habilidades que ellos tienen, también cuáles son las debilidades, para las habilidades para seguirlas fortaleciendo y las debilidades para ver si podemos hacer una intervención que permita disminuir este daño o esta alteración que está teniendo. Y que en ocasiones muchos de los problemas abajo donde dice asociado con cambios emocionales y cognitivos, no dar por hecho que esos cambios de memoria son un proceso normal del envejecimiento. En muchas ocasiones puede ser un proceso de falta de estimulación o puede ser un proceso por problemas auditivos. Entonces tenemos que hacer un buen tamizaje de cuáles son estas alteraciones biológicas y psicológicas que está teniendo la persona mayor para realmente hacer intervenciones que tengan un peso en su salud y no un desgaste en las personas que lo están atendiendo, ¿sí? Entonces recuerden, el maltrato psicológico es el que ocurre con mayor frecuencia, pero es el que más permisivo es por la cuestión cultural que tenemos. Vamos con el tercero. En este caso, ¿me podría ayudar Estefanía Galicia? ¿Estás con nosotros? Sí, aquí estoy. ¿Nos puedes ayudar a leer, por favor? Sí, claro. Explotación financiera, uso ilegal o indebido de propiedades o bienes sin autorización de la persona mayor. Indicadores: despojar, destruir o manipular sus recursos. Existe preocupación o desconocimiento por su estado económico. Muchas gracias. Entonces, bueno, en este caso, la explotación financiera es el que con mayor frecuencia se denuncia, pero que es el más difícil de comprobar. En este sentido, porque muchas de las personas mayores actúan de buena fe, es decir, acceden a firmar documentos o acceden a que los hijos acudan, se integren a su vivienda o finalmente el ejemplo que les pongo aquí de las tarjetas. En muchas ocasiones ellos confían en que les dan la tarjeta para que retiren efectivo a los hijos o a los nietos y resulta que ellos hacen un un uso inadecuado de estos recursos. Pero aquí también tenemos que ver la corresponsabilidad de la persona mayor en el sentido de que entre más desconocimiento tengan sobre el uso y manejo de sus recursos, también estamos hablando de qué tanto se involucran ellos en estas actividades. Y les pongo la cuestión de que estamos hablando no de una persona en nivel de dependencia. Hay personas todavía funcionales, pero que dicen, no, es que eso del cajero no me gusta, o es que eso de traer dinero me da miedo. Y entonces hacen esta cuestión de, prefiero que ellos me lo saquen, o sea, saquen el dinero, aun cuando sé que no me lo entregan completo, ¿no? O también, como les decía, va unido con las necesidades emocionales. Hemos encontrado o nos han compartido historias en donde muchos de ellos dicen, es que mis hijos me vienen a visitar pasadito de cuando me depositan, ¿no? Y me sacan a pasear. Y entonces dices, ¿cómo que los sacan a pasear? Sí, vamos al súper o vamos a comprar cosas. Oiga, ¿y con qué pagan? Con mi tarjeta.
Y entonces ellos saben perfectamente que están haciendo un intercambio. Ellos dan ese dinero a cambio de la compañía ocasional de estas personas. Pero ahí también tenemos que trabajar en mucho de las cuestiones emocionales. Si ellos consideran que esa es la forma de tener cerca a su familia, no podemos hacer gran cosa hasta que ellos no identifiquen que esto es un uso inadecuado de sus recursos. Entonces, parte de sensibilizar a las personas mayores acerca de estos maltratos es hacerles ver que es eso, un trato inadecuado. Pero si ellos, aún teniendo esta información, deciden que esa es la forma que quieren interaccionar, pues ahí hay poco que hacer, ¿sí? Entonces también tenemos que trabajar en la cuestión de la frustración que nos causa el identificar que sí se está llevando a cabo una cuestión de una acción inadecuada, pero que la persona que está involucrada no quiere tomar medidas más urgentes o más evidentes para detenerlo, ¿sí? Y la otra cosa, en el caso del ejemplo de la foto que les pongo abajo, en muchas ocasiones, sobre todo, encontramos que cuando las personas ya están en un proceso de deterioro cognitivo, es importante que los familiares realicen este proceso de diagnóstico adecuado para que puedan tener el proceso legal en donde se certifique que la persona ya no es capaz de tomar las decisiones, sobre todo las relacionadas con el dinero. Pero obviamente estos procesos son largos, son costosos y necesitamos personal especializado. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos en que los familiares refieren, no, es que él ya no entiende o él ya no sabe o él ya no puede firmar, pero que si no hay este soporte legal, entonces estamos cometiendo una irregularidad y que es importante que reciban la orientación adecuada. Vamos con el cuarto tipo de maltrato. ¿Alguien que me pueda ayudar a leerlo, por favor? Yo. Dice abuso Adelante. sexual. Gracias. Abuso sexual. Contacto sexual intentado o consumado, no consentido o con personas incapaces de consentir. Indicadores. Estos implican lastimar, insultar, obligarla a participar en acciones de tipo sexual, ver el material pornográfico, tomarle fotografías, etcétera. No permitir uso de protección. ¿Me dices tu nombre? Porque solo dice Lenovo. Elvira Alcántar, perdón. Muchas gracias, Elvira. Con Bueno, gusto. fíjense que en cuestión del abuso sexual es de los más delicados. Y lo más delicado, ¿por qué? Porque ocurre desde etapas de la vida muy tempranas, pero nos han enseñado por cultura que la cuestión sexual no se habla. Afortunadamente, en las últimas décadas se ha aperturado la cuestión de información y educación sexual, pero estamos hablando que muchas de las personas mayores no tuvieron ese acceso. Entonces estamos encontrando que muchas de ellas desafortunadamente sufrieron algún tipo de abuso sexual, no solamente en la vejez, sino a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, que cuando nosotros tenemos la oportunidad de empezar a abrir de estos temas, nos encontramos que muchas personas fueron violentadas por sus padres, por sus hermanos, por sus parejas, pero que nunca tuvieron esos espacios para hablar de ello. Y en la cuestión de abuso sexual, recuerden que no solamente son las violaciones, también son las cuestiones de toqueteos, son las cuestiones de crítica hacia el cuerpo, el no tener acceso a un cuidado sexual en el sentido de revisiones médicas, de información acerca de cómo ejercer su sexualidad y de una manera más sutil también la cuestión de cómo manejo mi cuerpo y mi sexualidad hacia los demás. Ha habido muchas críticas en el sentido de que, ay, es que a su edad todavía tiene novio, o es que a su edad, ¿por qué se viste con colores tan de florecitas o de tanto color? Todo eso tiene que ver con la cuestión sexual, en el sentido de decir qué tan a gusto me siento con mi cuerpo y qué tanto me están permitiendo y favoreciendo que yo pueda tener interacciones sintiéndome a gusto y orgullosa de mi cuerpo. Entonces, son cosas que en ocasiones no tenemos tan claro, pero que afortunadamente en los últimos años, como les comento, ha habido más apertura. En este sentido, también encontramos que esta apertura no llega tanto y que en este sentido muchas de las personas mayores que llegan a la etapa de la vejez y que dicen, quiero tener una segunda o tercera oportunidad de tener una nueva pareja,
mucho del personal médico no les brinda, ni siquiera investiga si tiene interés sexual o si tiene alguna necesidad de recibir algún tipo de lubricante o algún tipo de protección sexual. Muchos de ellos es así de, no, es que a su edad quiere tener ese tipo de conductas o ya para qué lo necesita, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que nosotros identifiquemos que la sexualidad es algo que nace con nosotros y que va a morir con nosotros. Y también otra cosa importante, la cuestión de que el abuso sexual no solamente es hacia las mujeres, sino que también lo pueden sufrir los hombres, pero que ahí ellos tienen un doble trabajo. En ocasiones, muchos de estos actos hacia su cuerpo no pueden ser reportados tan fácilmente porque en muchas ocasiones les dicen, ay, antes di que deberías de agradecer que alguien te tocó, ¿eh? Y el hombre obviamente se siente totalmente violentado, pero el contexto es, eres hombre, no tendrías que quejarte de esas situaciones, ¿sí? Entonces son aspectos que cada vez tenemos que empezar a identificar como parte de necesidades del ser humano y que tenemos que capacitarnos para brindar una buena orientación, ¿sí? Y vamos con el último tipo de maltrato. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Es este. Adelante, por favor. Abandono. Acto de desamparo injustificado, poniendo en peligro su salud, implica dejarlo en lugares peligrosos, sin cuidado o encerrado. Indicadores: trastornos del estado de ánimo, malnutrición, mala higiene, deterioro de salud e inadecuado seguimiento terapéutico. Muchas gracias, Petra. Fíjense que el abandono es algo que ocurre con la más frecuencia de la que nosotros quisiéramos. Aquí les puse dos imágenes que creo bueno, buscaba que fueran muy representativas. La parte de arriba es que en ocasiones cuando nos dicen abandono en personas mayores, generalmente pensamos que vamos a encontrar a una persona en situación de calle. Pero la imagen de abajo es que podemos encontrar a una persona mayor dentro de su casa y que aún así está siendo abandonada, en el sentido de que no está recibiendo el apoyo emocional o el apoyo financiero que, de acuerdo a sus necesidades, debería recibir, ¿sí? Pero otra cosa, estamos encontrando, como les decía, que también no es una situación que en ocasiones los cuidadores quieran hacer, sino es falta de apoyo social. Volvamos a los casos de demencia. Muchas personas mayores que están presentando demencias en estados avanzados, resulta que las instituciones de cuidado o donde les pueden dar atención durante el día, o son muy caras o son muy pocas o muy lejanas a los espacios donde ellos viven. Entonces, muchas de estas familias es o me quedo cuidando a mi familiar o salgo a trabajar para poder cubrir las necesidades de toda la familia. Entonces, ¿qué hacen? Encierran a las personas mayores. Esto es algo que no debería de ocurrir, pero si lo vemos en la realidad ocurre porque no hay el apoyo institucional o no hay el conocimiento de qué instituciones lo podrían hacer, ¿sí? Entonces, en este sentido, también tendríamos que conocer la historia detrás de estas condiciones de abandono. Ahora, cosas que tendríamos que poner nosotros un poquito más de atención. En ocasiones podemos encontrar que la persona también está recibiendo una alimentación que no es adecuada a su proceso de envejecimiento o a su proceso de salud, o que sus condiciones de higiene o de salud no son las adecuadas. Entonces, cuando nosotros identificamos estos aspectos, serían las primeras señales para hacer unos cuestionamientos más a profundidad para saber realmente qué está ocurriendo con esta persona y la interacción que está teniendo con su entorno, ¿sí? Pero obviamente esto implica también abrir una puerta que en ocasiones no sabemos qué vamos a encontrar detrás de ella. Entonces, bueno, me gustaría aquí hacer una pequeña pausa y les pediría, me gustaría prender mi cámara, pero estoy teniendo problemas, pero les pediría a los que puedan prender su cámara, ¿podrían prenderla en este momento, por favor? Muchas gracias. Claudia Angulo, ¿me podrías ayudar? Hasta ahorita con estas definiciones que vamos, ¿cómo vas? Bien, muy bien, comprendiendo bien lo que es el maltrato en las diferentes áreas.
Y platícame un poquito, ¿qué actividad realizas tú? Yo soy directora de la Residencia de las Magnolias, que es una residencia para personas mayores. Ok. ¿Y estas situaciones las has podido identificar de alguna manera? Pues sí, hemos visto muchas veces al estar en contacto con los adultos mayores, ya sea cuando ingresan, como a lo mejor provienen de algún tipo de maltrato, sobre todo, como bien dices, el psicológico es un maltrato que se ve frecuentemente. Y durante la estancia, somos estancia permanente, durante la estancia pues también hay veces que en algunos casos vemos el tema de explotación financiera, el maltrato psicológico. Entonces, este tipo de cursos nos sirve para comprender y estar más alerta. Ok, muchas gracias, Claudia, bienvenida. Brenda Gracias. Gutiérrez, ayúdame un poquito. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? vamos Buenos hasta días. ahorita con la información que les he compartido? Pues la verdad es que es una información bastante apropiada, muy clara. Realmente, bueno, ahorita a mí me ha quedado claro todo lo que nos ha comentado. Ok, creo por tu vestimenta, ¿eres enfermera? Sí, sí, de hecho yo soy la jefe de enfermeras de la residencia Teodoro Gilder. Tengo a mi cargo aproximadamente 40 enfermeras, que somos las que atendemos a los residentes de aquí de Teodoro Gilder. Ok, y en función de estos maltratos, ¿has llegado a identificar como algunas señales de ellos? Sí, sobre todo el maltrato psicológico, el financiero también, pues sí lo he podido ver cuando realizamos evaluaciones para los ingresos. Durante su estancia aquí con nosotros, pues realmente a veces muchos de ellos presentan hasta ciertas secuelas por estos maltratos que han sufrido en sus casas o por sus familiares. Ok, muchas gracias, Brenda, bienvenida. Y la Gracias. última por esta parte, Estefanía, ¿nos ayudas, por favor? Sí, claro. Muy interesante. Nuestro proyecto se enfoca en capacitar a mujeres en el Estado de México, en comunidades. Yo soy del área de administración, entonces no trabajo directamente con ellas, pero para mí es muy importante, pues entender todos estos temas, ¿no? Porque tenemos mujeres de todas las edades, entonces ver de qué forma nosotros capacitamos a la gente que tiene contacto directamente con ellos como para que puedan seguir asistiendo a los talleres que impartimos y a todas las actividades que llevamos a cabo en nuestro centro comunitario. Ok, muchas gracias. A Bueno, ti. les agradezco que prendan la cámara. Vamos a continuar con la información y después hacemos otra breve interacción. Muchas gracias. Entonces, permítanme un momento. Déjenme volver a compartir. ¿Me pueden decir si ya lo ven, por favor? Sí, ya se lo grabé. Sí se ve. Ok. Sí se Bueno, ve. como les comentaba, los 5 tipos de maltrato son como nuestra materia prima y de ahí se van haciendo combinaciones en ocasiones muy complicadas y muy conflictivas. Una de ellas es la autonegligencia. Fíjense que esta es la más delicada porque ocurre en la cuestión de que la misma persona está involucrada en este sentido. ¿Qué vamos a entender por autonegligencia? Dice comportamiento que amenaza su salud y seguridad, como es rechazar o fracasar en proveerse a uno mismo de la adecuada alimentación, agua, ropa, alojamiento, higiene personal, medicación y medidas de seguridad. ¿Cómo podemos identificar esta autonegligencia? Son estos 3 puntos. Continua falta de atención a la higiene personal y o a su higiene ambiental. Rechazo a alguno o a todos los servicios que podrían mejorar su calidad de vida. 3, la persona se pone a sí misma en peligro con comportamientos seguros. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos a personas que tienen los recursos económicos para recibir un tratamiento, pero ellos mismos no acceden. Encontramos a personas que tienen los familiares que les pueden proveer ropa limpia y aún así dicen, le doy la ropa y no quiere cambiarse. A personas que aún en situaciones que tiene todo para tener un buen control de su salud y de su interacción, decide ponerse en riesgo. Entonces, esto es bien complicado porque ahí tendríamos que hacer una evaluación más exhaustiva de por qué está teniendo estos comportamientos que son autoagresivos
es decir, se está autoagrediendo, pero que también está teniendo un impacto en la relación que está generando con la familia o en este caso con los cuidadores. Este ejemplo, encontramos a personas mayores que siguen insistiendo en hacer actividades que ya no tienen la capacidad física para hacerlo. Por ejemplo, esto de las ventanas puede tener problemas de que sus rodillas ya no son tan buenas o de que subiéndose aquí puede marearse o que finalmente esa altura ya es delicada para ellos, pero aún así es que no me gusta cómo me dejan los vidrios, ¿no? Entonces, quitarles esas cuestiones de, ¿es un riesgo? No, pero me agarro muy bien. No, pero es que hice todo para que no pasara nada. Sí, pero en una de esas, una fractura, no te salvas, ¿no? La otra, en la cuestión de la pandemia, muchas personas mayores decidieron que no querían vacunarse, que no querían usar el cubreboca o que insistían en acudir a lugares que es que yo tengo que ir a comprar mis cosas, es que yo tengo que salir, es que yo tengo que ir a la tienda. Y dices, ¿realmente es necesario? Y ahí estamos hablando de una autonegligencia. Y finalmente, no sé si ubican a esta persona. ¿Me pueden ayudar? Armando Manzanero, Sí, Lorena, ¿recuerdas de qué murió o por qué murió? no, honestamente no. Ok, gracias, Lorena. Sí, ¿Alguien más ubica cuál fue la causa por la cual murió Armando Manzanero? COVID, ¿no? Exacto, gracias, Petra. Estamos hablando de una persona que mayor, que tenía todos los recursos económicos y cognitivos para haberse cuidado durante la pandemia, pero lo que ocurrió con él fue que después de 2 años y cachito, él dijo, quiero pasar mi cumpleaños rodeado de mi familia. Ya estoy harto de estar en aislamiento. Todo el mundo le dijo que por sus condiciones de salud y por su edad no era lo adecuado, pero él decidió no solamente hacer una fiesta, sino tener una interacción sin los mínimos cuidados de su salud. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de una fiesta que se esperaba que fuera chiquitita, llegó una infinidad de personas con las cuales él tuvo todo tipo de interacción. Entonces, ¿qué pasó? Después de esa fiesta, se contagió de COVID y que obviamente por las enfermedades previas que él tenía, pues su diagnóstico fue muy desfavorable y murió por el COVID, pero más bien por las complicaciones del COVID en un organismo ya debilitado, ¿sí? Entonces, a lo que voy, él decidió tener esa interacción, él decidió que no iba a tomar las medidas adecuadas y finalmente él tuvo una decisión que lo llevó a una condición de salud complicada. Entonces, como este caso y como estas fotos podemos encontrar a muchas personas mayores que nos es difícil negociar con ellos en el sentido de lo que está haciendo lo pone en riesgo a usted, pero también nos pone en riesgo a nosotros. Entonces, por eso les pongo esta nota. Dice, en la autonegligencia tenemos dificultad en la intervención por tratar de mantener el equilibrio entre el respeto a sus derechos y la obligación de nosotros como profesionales de garantizar su bienestar. Entonces, en este sentido, debemos de tener eh, mucho del conocimiento y de las evidencias de que la persona mayor está siendo informada de nuestra parte para que si desafortunadamente ocurren eventos fuera de o que ponen en riesgo su salud, nosotros podamos responder que fue notificado, que nosotros cubrimos con nuestras acciones que estamos obligados a hacer y que finalmente fue una decisión de ellos, ¿sí? Entonces, hasta aquí vimos los diferentes tipos de maltrato, los más conocidos, pero ahora lo que tenemos que identificar es que una vez que la persona está siendo maltratada o tratada de manera inadecuada, los factores que se van a sumar a esto son estos 4. Primero, podemos encontrar la cuestión del maltrato por cuestiones personales, es decir, donde su capacidad funcional está siendo ha sufrido modificaciones que la han llevado a la dependencia y que por lo tanto una persona con un nivel de dependencia más elevado requiere mayor apoyo por parte del ambiente y que las interacciones en ocasiones pueden ocasionar que sean interacciones muy desgastantes, muy demandantes y que eso eleva el riesgo de acciones inadecuadas o llegar a una cuestión de maltrato.
La segunda, los familiares, sobre todo los cuidadores. Y ojo, aquí puse familiar y cuidadores porque en muchas ocasiones hay familias que pueden llegar a tener el apoyo de cuidadores externos y que también pueden llegar a realizar acciones inadecuadas en esta cuestión de brindar el cuidado. En cuestión ambiental, encontramos que aunque en los últimos años las ciudades han trabajado para hacer entornos amigables, también encontramos muchas ciudades que no tienen la más mínima adaptación en cuestión de infraestructura para brindar un acceso libre o más independiente a las personas, no solo mayores, sino a las personas que usan, por ejemplo, una andadera, o a las personas que tienen que llevar una carriola, o a las personas que llevan bastón o que llevan muletas. Es decir, a nivel ambiental también tenemos que hacer una serie de modificaciones para que las personas puedan desplazarse de una manera más funcional. Y finalmente, nosotros como instituciones, como asociaciones, como empresas o como lugares de servicio, tenemos que buscar la capacitación de nuestro personal para no incurrir en estas acciones que pueden llegar a poner en riesgo la salud de las personas, pero también finalmente debemos de cuidar la salud de las personas que estamos brindando estos servicios para no incurrir o no proyectar ciertas necesidades emocionales que también nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? Entonces, hasta aquí les pediría que ustedes también empiecen a identificar qué está ocurriendo en sus instituciones y sobre todo cuál sería como el punto en el cual ustedes tendrían que reforzar más las intervenciones. Ahora, ¿cuáles serían los factores de riesgo a nivel individual que nosotros podemos encontrar en este caso en las personas mayores? Primero, existe mayor frecuencia de maltrato hacia las mujeres. A mayor edad, mayor probabilidad, sobre todo no tanto por la edad, sino que se habla que a mayor edad hay más probabilidad de disminución en las capacidades funcionales. El tercero, la salud física. Entre más deteriorado esté, más riesgo de maltrato corre. Y finalmente, la salud emocional. Recuerden que muchas personas mayores pueden llegar a tener depresión, ansiedad, estrés o problemas cognitivos como algún tipo de demencia. Y esto las hace más vulnerables a recibir un trato inadecuado, sobre todo por desconocimiento de cómo atender estas alteraciones emocionales. Por otra parte, también encontramos trastornos del estado de ánimo. Encontramos los trastornos de personalidad dependiente y codependiente. Y una dependencia funcional, es decir, la persona mayor tiene en exceso una necesidad de que alguien más esté todo el tiempo con ellos, ya sea de manera física, ya sea de manera emocional o finalmente que cubra sus necesidades económicas. Y esto eleva el riesgo de tratos inadecuados. Y finalmente, el aislamiento social. En este sentido, cuando ustedes ven este panorama, yo les pediría que volteamos un poquito a vernos nosotras, porque por lo que vi creo que somos más mujeres que hombres. ¿Qué encontramos en esto? Que muchas de estas alteraciones no aparecieron cuando la persona es mayor. Muchos de estos factores de riesgo los venimos presentando desde edades muy tempranas. Entonces, la intención es que entre más familiarizados estemos con este proceso, mayor prevención vamos a poder hacer. Y no solamente de las personas con las que trabajamos, sino también nosotros mismos en el sentido de decir, yo quiero llegar a mi vejez de una manera más funcional. Entonces, si quiero hacer eso, tengo que trabajar desde este momento para, si alcanzo a identificar algunos de estos aspectos en mi persona, también empezar a hacer acciones preventivas, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que lo revisen, que lo concienticen y que sobre todo empiecen a decir, ah, creo que ese sí lo tengo, ese también, y este tendría que investigar, ¿ok? Bueno, continuemos. ¿Qué tenemos que identificar en la cuestión del maltrato? Tenemos que identificar, aparte de cuáles son los signos y los síntomas, tenemos que identificar quiénes son los involucrados. En este caso, en un inicio solamente se hablaba de la víctima y del agresor. Y ojo, aquí agresor es agresor o agresora, ¿sí? Pero en los últimos años se ha visto que ellos no son los únicos, que sino
encontramos a un tercer elemento, que son los espectadores. En este sentido, cuando solamente teníamos estos dos, podemos encontrar que en ocasiones es de ida y de regreso. Es decir, quien es una víctima en la mañana o con cierta persona, en la tarde se puede convertir en esa víctima en el agresor potencial. Y les pongo un ejemplo. En este caso de ustedes como instituciones, hemos encontrado personas mayores que de alguna manera hacen mejor, como una mejor convivencia con con cierta enfermera o con cierto cuidador. Y entonces cuando viene una que no le convence tanto, empieza a hacer un trato inadecuado en el sentido de hablarle mal, de decirle que la está lastimando, de decirle es que quiero que me manden a fulanita. Y entonces en este caso está utilizando, recuerdan que en maltrato psicológico hablamos de manipulación y victimización. Está haciendo un manejo del entorno para recibir lo que ella cree que merece, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer las historias y generar las evidencias para saber si es una interacción no funcional o si realmente estamos hablando de una cuestión de un trato inadecuado. Y finalmente, al integrar la figura de los espectadores, tenemos que saber que en muchas ocasiones nosotros lo estamos viendo, pero al no intervenir nos estamos convirtiendo en parte del problema, ¿sí? Entonces, identifiquen también aquí. Yo creo que todos los que están aquí ya imaginaron algún tipo de maltrato, quién lo inicia, quién lo tolera, pero también quiénes estamos alrededor de. ¿Sí? En este caso, los espectadores pueden ser pasivos en el sentido de solo ver, pero no intervenir, o activos en el sentido de decir, ah, sí, tienes razón, es que sí te trato mal, y entonces estamos dando una opinión sin tener más elementos y solamente estamos reforzando ciertas conductas que no son las adecuadas. Y finalmente, algo que se ha trabajado es que conocer que no solamente es la cuestión del sobreviviente, no solamente la víctima, sino empezar a identificarla como el sobreviviente. En este sentido, que la persona que está sufriendo tratos inadecuados está haciendo una serie de acciones para que esto deje de ocurrir. Entonces, en este sentido, está sobreviviendo a esta situación, pero lo más importante, está avanzando hacia una zona de mayor estabilidad emocional para poder empezar a recibir ayuda. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Que muchas ocasiones nosotros hacia afuera es muy fácil criticar el no hace nada o no pide ayuda o no quiere cambiar, pero los que están adentro saben que no es tan fácil, no es solamente decir, ah, voy a dejar de hacerlo, sino decir, y después de esto, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Con quién me voy a ir a vivir? ¿O quién me va a proveer mis medicinas? ¿O quién me va a acompañar a todos estos servicios? Entonces, ¿se acuerdan lo que les decía de la codependencia? En ocasiones, muchos de los tratos inadecuados tiene que ver con un exceso de dependencia hacia la persona de la cual estoy sufriendo ese maltrato, ¿sí? Entonces, les pediría que observen este esquema y que en todas las historias en las cuales ustedes se han enterado de estos tratos inadecuados, traten de identificar a estas tres figuras, ¿sí? Ok. Y bueno, hasta aquí vemos la cuestión de que ya llevamos el punto 1, que es la información, el punto 2, que es el perfil del usuario, y les voy a compartir de una manera muy breve la cuestión de cómo podemos evaluarla. Pero antes les voy a pedir que vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿sí? Lo siguiente que tienen es un círculo que nos va a ayudar a respirar de una mejor manera. Les voy a pedir que cuando el círculo empiece a acercarse a nosotros, vamos a meter aire y lo vamos a tratar de mantener ahí hasta que el círculo empiece a disminuir y conforme disminuya vamos a ir sacando aire, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo cuando empiece. Ahí empezamos, inhalamos, lo mantenemos allí y lo vamos sacando muy despacio. Otra vez, metemos aire. Lo mantenemos y lo vamos a sacar muy despacio. ¿Sí? Una vez que ya respiramos, vamos a lo que sería la cuestión de nosotros, ¿qué tenemos que hacer o cómo podemos cuidar esta cuestión de qué herramientas tenemos a la mano?
Lo primero que tenemos que identificar bueno, antes, quiero hacerles la aclaración. Nosotros en INAPAM tenemos un curso sobre maltrato, que son 4 sesiones en donde trabajamos y abordamos estos temas de una manera más desmenuzada. En este sentido, lo que buscamos con esta plática es darles como los conocimientos generales acerca de la información que ustedes deben de tener. Entonces, por eso algunas de las informaciones sé que van a decir, ¿y eso cómo? ¿Y eso qué? Pero comprenderán que en 2 horas es muy poquito como para verlo a mayor profundidad, pero sí me interesa que al menos tengan la información de que esto existe y de que si a ustedes les interesa, con gusto se pueden acercar a nosotros y recibir la capacitación más puntual sobre esto. Entonces, en este sentido, el tercer punto que ustedes deben de conocer es cómo evaluamos el riesgo de que nuestras personas a las cuales les estamos dando un servicio están en riesgo de maltrato. Lo primero es que debemos de tener personal que pueda realizar un proceso de atención gerontogeriátrica, es decir, evaluaciones que permitan identificar cuáles son sus necesidades en las 3 áreas: biológica, psicológica y social. En este sentido, debe de realizar una buena entrevista, lograr integrar una evaluación geriátrica, realizar un diagnóstico, en función de ese diagnóstico, generar una intervención y finalmente, si esa intervención no puede ser brindada en el centro que ustedes están inmersas, ya sea porque no tienen el personal o porque no tienen la capacitación, debemos de buscar a dónde canalizamos a estas personas y lo que sí nos debemos de comprometer es a realizar el seguimiento de cuál fue la necesidad por la cual la canalizamos y cuál es la atención que está recibiendo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una persona que está en riesgo de este proceso, deberíamos, en el ideal, hacer todo este proceso, sobre todo para poder decir que esta persona está recibiendo un trato integral acerca de la necesidad que está manifestando, ¿sí? Entonces, les pediría que lo identifiquen y que en caso de que lo puedan realizar, lo lleven a cabo de una manera muy organizada y si no lo tienen, pues empiecen a ver qué tan factible es que lo puedan llegar a lograr en sus instituciones. El segundo punto, ya de una manera muy puntual existe un instrumento que es que se llama escala geriátrica de maltrato. ¿Qué nos brinda este instrumento? Es una escala que nos permite a través de 22 reactivos identificar cuáles son los signos y síntomas relacionados con el maltrato y de una manera muy puntual aplicársela a la persona mayor y poder identificar si está siendo maltratada o no. Viene dividida por los maltratos que les presenté, el físico, el psicológico, en este caso maneja como negligencia, pero sería el abandono, el económico y el sexual. En este sentido se le va realizando las preguntas a la persona mayor y si ella si ella contesta desde 1 que sí lo está presentando, entonces tenemos que enfocarnos en el sentido de averiguar quién, dónde y cuándo está ocurriendo. Y de esta manera poder hacer o ya sea la denuncia correspondiente en conjunto con él o hacer la intervención preventiva para que esto deje de ocurrir. En caso de que quieran investigar más, conocer más a fondo esta escala, la pueden buscar así en internet, así, escala geriátrica de maltrato, les aparece y en este caso el INGER tiene la escala y un pequeño video en donde aparece cómo aplicarlo. Entonces, les puede ser de mucha utilidad el conocer los 2 aspectos. Ahora, una manera más coloquial que ustedes pueden conocer algunos aspectos en relación a la violencia es esta propuesta que hizo el Instituto Politécnico Nacional y que se conoce como violentómetro. ¿Qué es esto? Es una escala, es una pequeña regla en donde vienen una serie de puntos donde nosotros tendríamos que identificar si está ocurriendo o no. Ahora, fíjense lo interesante de este violentómetro. Como yo les decía, el maltrato, la violencia, tiene diferentes niveles y aquí vamos desde
cosas muy coloquiales y cotidianas como realizar bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, aplicar la ley del hielo, celar, que sería como el inicio de este trato inadecuado, hasta va subiendo de intensidad y obviamente de impacto hacia la interacción con el otro, que sería como caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, patear, encerrar. Arriba ya dice forzar a una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar o ya llegar a la cuestión de asesinar. Entonces, este también lo pueden encontrar en internet y es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque esto nos habla de las diferentes formas en que nosotros nos podemos llegar a interaccionar con alguien más y decir, esto no es cotidiano, digo, esto no es normal, esto de las bromas, si uno de los dos ya no se ríe, entonces ya no es broma, ¿sí? O esta cuestión de ahora con las redes sociales, es que me mandan mensajes cada hora, qué bonito, qué romántico, dices, ¿eso es romántico o es una forma de control? ¿Sí? Entonces nos está presentando una forma de conductas asociadas a tratos inadecuados más cotidianas. Entonces yo les pediría que con mayor calma la puedan revisar, la puedan bajar y puedan identificar si ustedes o su personal o sus personas mayores están sufriendo algún tipo de estas conductas o ustedes en sus tratos cotidianos las están fomentando. ¿Para qué? Pues para obviamente empezar a hacer medidas preventivas. ¿Sí? Y hasta aquí vamos a hacer un poquito, otra vez, un pequeño pausa. Les pido por favor si pueden prender cámara los que la tengan, por favor. María Sama, ayúdame. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Conocías esos instrumentos? ¿Crees que puedan ser de utilidad? Esta cuestión de los que intervienen. ¿Cómo vamos? Buenos días, muchas gracias. Sí, tu información es muy, muy importante. La verdad es que sí conocíamos el violentómetro. La institución, la Fundación Bringas está certificándose en Demential Friend y Demential Friend, pues lo que pretende es saber cómo tratar a una persona con demencia, que a veces no tenemos el conocimiento y la violentamos, ¿no? O sea, la tratamos indebidamente, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que nos acabas de decir. El maltrato, digo, lo que más me llama la atención es cuando hablaste justamente de la autonegligencia, ¿no? Porque esto nos pasa mucho en las residencias. La verdad es que los adultos mayores de repente pues ya no quieren recibir ayuda, no quieren tomar agua, no quieren pues tomar acciones que mejoren su salud o que le ayuden a mantenerse bien, ¿no? Entonces, pues detectar todas estas circunstancias y situaciones para nosotros es súper importante y atenderlas junto con los familiares. Bueno, en caso de que tengamos familiares, trabajamos como bien lo dijo Brenda, en residencia Teodoro Hildred, con personas que no tienen recursos y que no tienen familiares y que prácticamente son hijos de nosotros, ¿no? Entonces, pues, el tomar las acciones pertinentes y saber cómo manejar a un adulto mayor es en lo que estamos, bueno, aparte de que tenemos muchos años trabajando con ellos, creo que ahora las nuevas corrientes y lo nuevo que está surgiendo nos está dando una pauta muy importante para mejorar nuestro servicio y para atender oportunamente y adecuadamente. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Jacqueline Mólgora, ayúdame por favor. ¿Cómo vas hasta ahorita? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Vero. La verdad es que me queda bastante claro, sí he podido identificar, como bien lo comenta María, situaciones de esta naturaleza que presentan en nuestros residentes. Estamos trabajando en ello y bueno, pues tomando cartas en el asunto para que el adulto mayor sea lo menos violentado posible. Y bueno, esta preparación de la que María habla con Dementia Friends, la verdad es que viene a enriquecernos muchísimo, abrir nuestro panorama y entender lo que vive una persona con demencia y así poder evitar pues este tipo de violencias, ¿no? Y Ok, apoyar obviamente a las familias.
Muchas gracias, Jacqueline. Y la última, María del Pilar, ayúdanos, por favor. Claro, buenos días. Pues bueno, la información hasta ahorita ha sido de bastante interés, sencilla de entender. Y sí, en efecto, nos permite ir viendo cómo muchos de nuestros residentes están presentando ciertas características y qué podemos hacer para ayudarles. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues entonces vamos con, muchas gracias por sus comentarios y sobre todo me agrada que esté siendo entendible. Espero que lo puedan llegar a aterrizar o adaptar a sus necesidades. Y bueno, vamos con la última parte, que ya serían las acciones puntuales. Entonces, permítanme un momento, voy a compartir la presentación. ¿Ya se ven? Sí, sí, ya. Sí. Ok, Sí. muchas gracias. Entonces, permítanme un momento. Acciones. ¿Qué tenemos que considerar en cuestión de estas acciones? Como les decía desde un inicio, esto no es una cuestión de México, es una cuestión internacional. Entonces, ¿qué se ha trabajado mucho en la cuestión de sensibilización? Sobre todo hacer evidente que el maltrato existe y que desafortunadamente se va incrementando mucho, como les decía, por desconocimiento. Entonces, lo primero que se ha trabajado son sobre la cuestión de informar. En el lado izquierdo encontramos el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez y del lado derecho encontramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si lo ven, el de la mujer fue antes, que empezó desde 1999 y que se proclama cada 25 de noviembre, y el de la vejez fue en el 2011 y se elige el día 15 de junio para realizarlo. Ahora, quiero hacer esta referencia porque se habla lo que les comentaba. El maltrato desafortunadamente no ocurre solo en la vejez, sino es una cuestión que viene ocurriendo desde edades muy tempranas y que se hace más frecuente en los extremos de la vida, es decir, en la infancia y en la vejez. Entonces, por ello, la importancia de que se hagan estas conmemoraciones. Ojo, no son festejos, no son la cuestión de vamos a celebrar, sino son conmemoraciones. ¿Esto qué implica? Que la comunidad tiene que trabajar en acciones de sensibilizar y de denunciar. Tenemos un problema con la denuncia. Generalmente es mucha de la gente no decide hacerlo porque los ministerios públicos o porque las evidencias que se les solicitan son poco accesibles. Entonces es como, me quedo como en, ya hice cuestiones para poner límites y ese es un buen principio. Y el otro, visibilizarlo como un grave problema de salud y de derechos humanos. Entonces, en este sentido, entre más trabajemos con identificar estos aspectos, vamos a lograr el objetivo de nuestra plática, que es la prevención. La intención es que entre más conozcamos de esto, vamos a poder hacer acciones para que ni siquiera llegue a la cuestión de necesitar una denuncia, porque las personas van a poder aprender a poner límites a tiempo. El segundo punto que debemos de trabajar es la cultura del buen trato. En este sentido, en teoría está bien bonita, pero tenemos que aprender qué es y sobre todo cómo la realizamos. Dice, cultura del buen teatro. No es recibir un trato diferente, sino un trato adecuado. Aquí tenemos una confusión. En muchas ocasiones, como les decía, muchas personas mayores llegan también a ser groseras y en este caso con nosotros como servidores, ¿no? O como personal de salud o personal de cuidado, es que para eso te pago, o es que para eso estás, o es que para eso estás aquí, o yo soy mayor. Y dices, la cuestión del buen trato es de ida y de regreso. Es decir, en la medida en que nosotros demos un buen servicio, las personas también deben de tratarnos bien. Y no deben de tratarnos bien porque somos mayores o porque somos personal, sino porque somos personas, ¿sí? Y que en este sentido, entre más hagamos interacciones más sanas, vamos a lograr ambientes menos conflictivos. Dice, establecer una relación satisfactoria con consideración y reconocimiento del otro, sin límite de edad, resultado del respeto de los derechos de las personas para lograr el bienestar comunitario.
Entonces, si lo ven, en el buen trato no habla de personas mayores, no habla de niños, habla de personas. Y que en este sentido, entre más identificados estemos en cuáles son nuestros parámetros de calidez y calidad, va a ser más factible que demos servicios de calidad, pero que también tengamos personas que reconozcan y que empiecen a comportarse de acuerdo a los lineamientos. Entonces, la cuestión de un buen trato adecuado, recuerden, me gustaría que se quedaran con esto. El buen trato es de ida y de regreso. Entonces, tanto ellos tienen derechos como personas mayores, como nosotros también tenemos derechos como personal o como servidores, ¿sí? Entonces, es muy importante que lo trabajemos en conjunto. Otro punto, esto es a nivel general y a nivel mundial. Ahora, un punto más específico tiene que ver con la cuestión de cómo nosotros logramos hacer una atención gerontológica integral. En este sentido, es importante, todo mundo podemos hacer una intervención siempre y cuando estemos capacitados en el tema, ¿sí? Algo importante que ha ocurrido en los últimos años es que mucha gente por cuestión de demanda se ha integrado a atención a las personas mayores, pero esto no necesariamente quiere decir que estén capacitados en el asunto de cómo hacer una intervención adecuada o tener la información mínima básica sobre lo que es el proceso de envejecimiento y cómo atender las modificaciones que se van presentando. Entonces, es muy importante que nuestro personal, sobre todo si está en interacción con la persona mayor, debe de tener el mínimo conocimiento para hacer una atención gerontológica integral. Estefanía, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, claro. Atención gerontológica integral, conjunto de acciones para mejorar la funcionalidad, el bienestar biopsicosocial y espiritual de las personas adultas y adultas mayores, a través de medidas preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. Muchas gracias, Estefanía. Entonces, miren, si lo ven, aquí nos está hablando que no solamente es un aspecto, sino que tenemos que trabajar en la cuestión biológica, en la cuestión psicológica, en la cuestión social, y está integrando un aspecto bien importante en la cuestión espiritual. Entonces, aquí hablamos de que no estamos hablando de una cuestión de religiosidad, sino una cuestión de empezar a considerar el aspecto de un cuarto aspecto espiritual, ¿sí? Pero para esto nosotros tenemos que conocer este proceso de envejecimiento y sobre todo saber cuándo tenemos que hacer acciones preventivas, cuándo ya es necesario hacer acciones para detener una enfermedad o un padecimiento, cuándo esa persona requiere una rehabilitación o en el último punto de este proceso de salud de enfermedad, cuando esa persona ya necesita acciones paliativas. Aquí, fíjense algo que ha pasado últimamente en las residencias. Muchos de los aspectos paliativos se tienen que realizar en estos lugares o en los hogares, es decir, cuando ya los aspectos de salud, de acciones de salud curativa ya no es posible, entonces tenemos que acudir a las cuestiones paliativas. En este caso, también se ha actualizado mucho en el sentido de qué le podemos ofrecer a la persona mayor cuando ya está en una enfermedad terminal. Muchos consideran que llegar a la enfermedad terminal, es decir, ya no hay nada que hacer. Al contrario, se abre una puerta muy amplia en el sentido de que esa persona tenga confort, tenga cubierta su necesidad espiritual, tenga el apoyo social de las personas que están o tener bien claro quiénes no están y empezar a hacer estas despedidas. Y ese es un trabajo muy, muy pesado y que es importante que las personas que lo van a brindar tengan esta capacitación para poderlo hacer de una manera responsable, pero sobre todo de una manera en que la persona mayor quede cubierta de esas necesidades, pero que no agobiemos al personal que lo está realizando, porque recuerden que finalmente su personal no tiene que atender a una sola persona mayor, tiene que atender a 5 o a 10. Entonces, en esta cuestión de atención gerontológica integral, también tenemos que cuidar la cuestión de qué está ocurriendo, pero sobre todo cómo lo podemos hacer de una manera en que nuestro personal lo haga de una manera de calidad, pero sin desgastarse en el proceso, ¿sí? Estoy viendo que Jacqueline Molgora tiene levantada la mano. No sé si quieras hacer una pregunta, Jacqueline.
Sí, pero sería para regresarnos al tema anterior. Entonces, si quieres, al final de tu ponencia te la realizo para no Ah, interrumpirte, ¿de acuerdo? ok, perfecto. Muchas Gracias, gracias, Jacqueline. Vero. A ti. Ok. Y bueno, entonces deja bajarte la manita porque si no, me quedo así como de Jacqueline quiere hacer algo. Ok, muchas gracias. Y bueno, en cuestión de la atención gerontológica, quiero que le pongan por favor atención a este esquema de la mano del lado derecho. Es muy importante que nosotros, ojo, aun cuando no seamos personal de salud, es importante que conozcamos un poquito de cuál es este proceso a nivel de los órganos y sistemas que deben de existir. Y se los pongo más claro. El personal de primer contacto, aun cuando no haga estas intervenciones, sí debe ser capaz de hacer un tamizaje. ¿A qué nos referimos con tamizaje? Que esta persona que está interaccionando con ellos diga, oiga, no sé qué le pasa, pero no ha querido comer. Y entonces aquí estamos hablando de que algo en su nutrición no está funcionando. Y ojo, en muchas ocasiones me ha pasado cuando acudimos a capacitaciones a las residencias, es que en ocasiones el personal de intendencia, mientras hace esta limpieza de los lugares, se pone a platicar con ellos, ¿sí? Y le dicen, oiga, ¿qué crees que la comida? Es que esto, o oiga, la veo más flaquita. Y entonces a eso me refiero, obviamente no tiene la información para hacer una intervención, pero sí tiene esa sensibilidad para decir algo le está pasando, está bajando de peso, ¿sí? Entonces, en la medida en que nuestro personal esté más informado acerca de cuáles son las modificaciones que puede llegar a tener una persona mayor en su salud, vamos a poder poner más atención en que reciban a tiempo esto. Entonces, dentro del tamizaje es importante que podamos saber si sus niveles de nutrición son los adecuados, si está comiendo lo que debe de comer o lo que le gusta comer, pero que puede comer de acuerdo a su salud o a sus enfermedades. Si su visión es, antes leía muchísimo y ahora ya cada vez no lo hace, o nos dicen, no, es que ya no me gusta. Hay que ver si es realmente que ya no le guste o que ya está teniendo problemas para enfocar o para poder ver las letras del material que le presentamos. En la cuestión de la audición, fíjense algo importante. En muchas ocasiones las personas dejan de tener interacciones, pero porque ya no están entendiendo, ¿sí? Empiezan a preguntar 2 o 3 veces, ¿qué me dijo? O empiezan a recomponer las oraciones, ¿sí? Ahora sí que aquí aplica el sordo no oye, pero bien que compone. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de, a ver, ¿qué está pasando? ¿Realmente no está entendiendo o realmente está teniendo un problema auditivo en el cual ya la información no está entrando de manera adecuada? Cuarto, la cuestión de la cognición, saber si esa persona está teniendo problemas de memoria por estrés, por enfermedad o por inicio de un proceso de demencia. Entonces, algo importante que quiero que quede con esto claro, no tenemos que ser expertas en todo esto, pero sí tenemos que saber cuando esa persona ya está presentando alteraciones en cualquiera de estos aspectos. ¿Para qué? Para canalizarlo con el personal que sí está capacitado en hacer estas evaluaciones a profundidad. El quinto, tamizaje psicológico. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Identificar sobre todo depresión, ansiedad y estrés. En la cuestión de movilidad, ver si el bastón, bueno, si usa bastón, si es el adecuado tanto en altura como en consistencia. Si esa persona a lo mejor ya está presentando riesgo de caída, a lo mejor el bastón ya no es suficiente, le tenemos que avanzar a una andadera o ver si a lo mejor en ocasiones son cosas tan sencillas como el tipo de calzado que tiene, ¿sí? Entonces, en movilidad tenemos que ver qué está ocurriendo y cómo podemos hacer acciones preventivas para que esto no avance. Y finalmente, ver las condiciones del entorno. Es decir, muchas ocasiones, volvamos a la casa, en los casos de el hogar, muchas ocasiones la persona deja de salir. ¿Por qué? Porque en su hogar no se han hecho las adaptaciones necesarias para que ella pueda bañarse sola o para que ella pueda bajar del primer piso a la planta baja o para que ella pueda seguir regando sus plantas, ¿sí?
Cosas tan sencillas como esas, en ocasiones pueden hacer todo un caos porque muchas de esas personas empiezan a decir, fíjense que la vecina de enfrente hace como 3 semanas que no la veo y solo se oyen los gritos de la hija, ¿no? Y hacia afuera parecería toda una historia tétrica de maltrato. Cuando ya conocemos la realidad es, la persona está presentando problemas de audición, la hija en ocasiones tiene que alzar la voz para que ella pueda escuchar y si no ha salido es porque no hay quien la acompañe y la hija ya no puede, ya no quiere arriesgarse a que pueda tener una caída en la calle, ¿sí? Entonces, a eso voy con esta cuestión del tamizaje. Cuando nuestro personal está capacitado en el sentido de tener bien conocido a la persona mayor, puede decir si algo está alterado. Ojo, no con nombre y no con, está teniendo una alteración en su presión arterial. A lo mejor no eso, pero nos va a decir, se está mareando. O nos va a decir, oiga, ya se está tropezando, oiga, no comió. Y entonces el personal que sí está capacitado puede decir, ah, está teniendo una alteración en tal, en tal o en tal. ¿Sí? No sé si me expliqué con esto. ¿Me podrían poner una manita hacia arriba o hacia abajo si sí quedó claro? Ok, muchas gracias. Y bueno, vamos con gracias, con la última parte. ¿Qué tenemos que hacer? Es adoptar un proceso de envejecimiento saludable desde la etapa de vida en que estemos. Tenemos que adaptar los entornos para que la persona, ya sea sola o acompañada, pueda seguir integrándose al ambiente. Tenemos que adaptar ciertas condiciones para que aún con la enfermedad pueda ser parte de las actividades cotidianas o lo más cercano a la cotidianidad que pueda tener. Que la persona se sienta segura de que en el lugar donde esté no va a ser criticada, no va a ser limitada, sino que vamos a lograr hacer ciertas adaptaciones para que ella a su paso y de acuerdo a sus necesidades pueda seguir integrándose en las actividades. Ojo, esto siempre y cuando no ponga en riesgo su salud, su integridad o vayamos a tener una cuestión de responsabilidad por un riesgo innecesario. Y bueno, en el ideal sería que las personas con las que trabajemos obviamente logren mantenerse funcionales el mayor tiempo posible, pero sabemos que en algunas ocasiones, pues por una enfermedad, pero fíjense que lo más delicado es que muchas de estas personas mayores pierden su nivel de independencia por un accidente, es decir, por una caída o por una descompensación por alguna enfermedad. Entonces, entre más controlado tengamos los chequeos o disminuyamos los riesgos de accidentes, vamos a lograr que las personas tengan una mayor funcionalidad por mayor tiempo. Ahora, finalmente, parte de los servicios que INAPAM ofrece es esta cuestión de tratar de integrar el mayor número de necesidades posibles. En este caso, les comento, INAPAM tiene la cuestión de clubes, que en este sentido son personas que son funcionales y se pueden integrar. Tiene la cuestión de centros culturales, que son personas que ya requieren como una cuestión más estructurada de actividades recreativas o culturales, tiene la cuestión de asesoría jurídica para casos de algunas cuestiones legales y tiene la cuestión de la tarjeta, que es la más conocida, pero no es la única. ¿Por qué les presento estos servicios? Porque no solamente INAPAM los ofrece, sino ahora muchas instituciones a nivel gubernamental y a nivel de asociaciones ustedes pueden encontrar estos servicios. Lo importante es que en el momento que ustedes necesiten hacer alguna canalización, puedan identificar no solo a INAPAM, sino a todas aquellas instituciones que de alguna manera se pueden ustedes apoyar para recibir orientación legal, orientación médica o orientación en cuestión de integración social. Entonces, aquí les presento algunas de las que son las más comunes y las que yo les puedo recomendar ampliamente es la de la izquierda, donde dice línea plateada. Esta línea plateada es por parte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es un servicio que se brinda por línea, bueno, por vía telefónica o por chat o por internet. Son las 24 horas todos los días del año. Y lo que hace este servicio es que ellos tienen médicos, psicólogos y abogados y que les pueden dar la orientación acerca de cuáles podrían ser las instancias a llevar en caso de que una persona esté siendo maltratada.
¿sí? Entonces, lo importante de aquí es que ustedes puedan ubicar cuál de estas instituciones está cercana ya sea a su estado o a su comunidad y que la puedan identificar, conozcan los servicios y sepan en qué momento pueden acudir con ellas. Y ya para terminar, la cuestión de es importante concientizarnos sobre lo que es el maltrato, pero sobre todo qué podemos hacer. Primero, es importante erradicar la cultura del silencio. En la medida que nosotros conozcamos más sobre este tema, vamos a poder poner altos, poner límites, pero sobre todo capacitarnos y capacitar a nuestros usuarios para que no lo permitan. La segunda es la formación de servidores públicos, profesionistas y la sociedad en temas de envejecimiento. Y en este caso les pongo la imagen del fondo, digo, la del lado izquierdo, porque cada vez vamos a encontrar más diversidad en las personas mayores. Vamos a encontrar personas con síndrome de Down que están llegando a la etapa de la vejez. Vamos a encontrar esta diversidad sexual en donde tenemos que tener esta apertura para encontrar parejas del mismo sexo que en muchos de las asociaciones anteriormente no era permitido que ingresaran como pareja. Ojo, ni siquiera una pareja heterosexual, mucho menos una pareja homosexual, pero son condiciones que cada vez se van a presentar con mayor frecuencia y que debemos de tener esa capacidad y esa apertura y esa capacitación hacia esta diversidad. Tenemos que trabajar con programas intergeneracionales. Tenemos que trabajar en la cuestión de programas a cuidadores. En este sentido les pongo esta imagen porque cada vez más hombres se están involucrando en la cuestión de atención a sus parejas, ¿sí? Encontramos la cuestión de las nuevas masculinidades en donde encontramos que ellos también quieren cuidar y a veces no es tanto que quieran, sino que no hay nadie más, ¿no? Y cuando lo empiezan a hacer, dicen, bueno, si ella me cuidó durante todo este tiempo, lo menos que puedo hacer es devolverle esta cuestión de cuidado, ¿sí? Y hay otros que dicen, sí, lo hago con gusto, con amor, pero también quiero hacerlo de buena manera. Entonces también los tenemos que involucrar en esta cuestión de capacitarlos en cómo hacerlo de una manera adecuada. La cuestión de salud mental a sobrevivientes involucrados en el trato inadecuado, porque solamente hablamos de programas hacia las víctimas, pero si no trabajamos con quien lo ejerce, pues ese ciclo no se termina de cerrar. Trabajo en grupos comunitarios para fomentar el envejecimiento saludable. Se ha visto que entre más la persona esté integrada a un entorno social, más probabilidades tiene de reforzar sus habilidades y aprender a poner límites y sobre todo acciones de protección ante situaciones de maltrato. Y finalmente es importante trabajar en entornos amigables y el activismo social. Entonces, bueno, pues hasta aquí, con eso yo terminaría la información que quería compartirles y tenemos unos minutitos para escuchar sus comentarios, sus dudas, sus quejas. Entonces, sí les pediría, si tienen alguna, pues es el momento. Pero, en mi caso yo. Pero espérame, teníamos una Jacqueline y ahorita Lupita, Vero. ¿sí, por favor? Gracias, Adelante, Lupita. Jacqueline. Gracias, Vero. Vero, regresando a lo que es la escala de maltrato y todo el violentómetro y este tipo de situaciones, ¿qué sucede, por ejemplo, si un adulto mayor es violentado de alguna manera, tanto psicológicamente como económicamente, y una persona se percata de esta situación, realiza la denuncia, eh, se inicia, digamos, el proceso jurídico, pero el adulto mayor, por la razón X, dice ante el juez, ¿sabes qué? No es cierto. Ok, Jacqueline, fíjate que eso ocurre con mayor frecuencia de la que quisiéramos, ¿sí? Sí. Pero lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de esto es que es bien importante trabajar primero la cuestión emocional, en el sentido de que, de tener una buena interacción con la persona mayor y de saber por qué se llegó a esa situación de agresión, ¿sí? En muchas ocasiones, si recuerdan, ahí decía la cuestión de dependencia y codependencia. Con lo que tú me dices, lo más probable es que esas personas tengan una cuestión de codependencia. Entonces, en el sentido de me trata pésimo, pero lo necesito. O me trata muy mal, ya me ha golpeado, ya me quitó el dinero, pero es lo único que tengo.
Y entonces ahí la cuestión es de que existe una dependencia psicológica y que hasta que no trabajemos esa dependencia, todas las acciones van a ser sin mayor impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella va a preferir proteger al agresor antes de dejarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Con quien nos tenemos que preocupar es con los que están afuera. Hicieron todo ese trabajo, pero si no trabajaron primero con si esa persona realmente quería que se tomaran esas medidas, finalmente pasa esto, que no procede, que se quedan enojados y dicen, bueno, es que sí lo está violentando, y dice, sí, sí lo está violentando, pero mientras él no sea consciente de esta agresión, es muy poco lo que podemos hacer, ¿sí? Ahora, les regreso un poquito. ¿Se acuerdan que al final decía, es importante trabajar en los grupos de apoyo? Algo que nosotros hemos visto mucho en los grupos de INAPAM es que personas que pasaron por este proceso y que nunca tuvieron el valor, la conciencia o como se dice comúnmente, no les caía el 20 de este maltrato, una vez que empiezan a integrarse a grupos comunitarios, empiezan a escuchar historias, empiezan a oír lo que hicieron alguien más, empiezan a decir, sí se puede, o podría yo hacer eso, o ya no voy a dejar que esto ocurra. Entonces, por eso nosotros hablamos más de trabajar primero la parte educativa y la parte emocional antes de llegar a la denuncia. No sé Claro. si me expliqué con eso, Jacqueline. Sí, te lo agradezco mucho, Vero, qué amable. Ok, Gracias. gracias. Ahora sí, Lupita, adelante, y después Salma. Pero pues yo darte las gracias, me encantó esta plática, esta asesoría, y yo sí quiero pedirte nos puedas compartir las imágenes que nos expusiste. Me parece un tema muy interesante y entre más lo revisamos, creo que más nos enriquecemos. Ok, sí, posteriormente les vamos a mandar un resumen de lo que sería la presentación para que lo tengan. Y aquí aprovecho para hacer un pequeño comercial. Como les decía, nosotros en INAPAM tenemos una serie de capacitaciones sobre temas que creemos que puede ser de su interés. Entonces, dentro de ellos tenemos la cuestión del curso de maltrato, tenemos el curso de tanatología, el curso de cuidadores, el curso de salud mental que, por ejemplo, terminó la semana pasada. Entonces, todas estas capacitaciones ustedes pueden acceder, son sin costo. Entonces, para que puedan integrarse y nos daría mucho gusto tenerlos en nuestras capacitaciones. ¿Sí? Entonces, sí, Lupita, con mucho gusto se los envío. Los cursos es nada más integrarnos a INAPAM y ahí los encontramos. Sí, están en la página, pueden así googlear capacitación INAPAM 2024 y les aparece ahí toda la programación y lo único que tienen que estar pendiente es de las fechas, porque aparece anunciado por las redes sociales, aparece en el Facebook, en el Instagram, y ahí aparece un link, digo, cercano obviamente a la fecha, y lo único que tienen que hacer es llenar su ficha de, ¿cómo se llama? Su ficha de inscripción y con eso pueden integrarse. O pueden también solicitar una capacitación para su institución, pero ahí tienen que tener un mínimo de participantes y comprometerse a poder estar. Generalmente son cursos de 4 o 5 días. Entonces, esa también puede ser la opción. ¿Sí, Lupita? Ok, gracias. Ok, de nada. Almadelia, adelante. Hola, buenas tardes a todas. Días, perdón. Sí. Nada más como aportación a lo que nos compartías, pues creo que sería importante promover en los adultos mayores, o más bien hacerles conciencia de quiénes podrían ser su red de apoyo. La red de apoyo son aquellas personas con las que contamos que pueden, valga la redundancia, apoyarnos en situaciones de crisis, por ejemplo. Recuerdo que durante la plática nos comentabas de repente que incluso a veces las personas del aseo son estas personas que se sientan a platicar con ellos, a escucharlos como más detenidamente. Incluso ellos podrían ser parte de la red de apoyo de estos adultos mayores en caso de que ellos quisieran denunciar alguna
por ejemplo, alguna relación con codependiente o más bien son ellos quienes podrían promover que el adulto mayor se pueda aterrizar que está en una relación codependiente con sus familiares incluso, ¿no? Y algo que yo comentaba en el chat, por ejemplo, era que, en resumidas cuentas, con lo que nos decían, pues que es muy importante incluso en los últimos días de vida de los adultos mayores, cuando ya reciben diagnósticos nada favorecedores, poderles dar una calidad de vida en sus últimos días para darles un bien morir. Digo, suena fuerte, pero creo que es necesario tomarlo en cuenta como familiares y también como cuidadores. Sería Ok, todo. muchas gracias, Alma. Fíjense con este último punto que menciona Alma. Ustedes me comparten que muchas son parte de las instituciones de estancia permanente, ¿sí? Esto de el apoyo paliativo o apoyo tanatológico es muy importante porque en ocasiones finalmente en las instituciones se van a tener que no tomar las decisiones porque finalmente se las toma el familiar, pero sí hacerse cargo de esta cuestión de cuidado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes también tienen que estar muy bien protegidas e informadas en el sentido de cómo brindarlas, cuándo brindarlas y cuándo tienen que hacer como estas relaciones con otras instituciones para que brinden la cuestión del apoyo médico, la cuestión emocional y también la cuestión espiritual, para que esa persona se vaya, haga su última transición de una manera lo más cuidada posible, ¿sí? Entonces también es importante capacitarnos en este aspecto y empezar a hacer las relaciones necesarias o los contactos necesarios con las instituciones que lo trabajan para que nosotros lo podamos hacer de una manera más integral, porque finalmente no somos todólogas y podemos tener como la mejor intención, pero esta cuestión de atender tantos aspectos simple y sencillamente no nos da, ¿sí? Entonces tratemos de hacer los enlaces correspondientes para hacer intervenciones integrales de calidad y sobre todo con los parámetros mínimos requeridos para que sean no de buena intención, sino realmente intervenciones profesionales, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguien más que tenga algún último comentario? Agradecimiento, Vero. Excelente presentación, excelente concientización y el agradecimiento por parte de todos ustedes, integrantes de tan interesantes cursos que si de alguna manera tenemos conciencia, a veces nos sirve también hasta para desempolvarnos o reubicarnos en nuestras mejores intenciones para proporcionarle al adulto mayor calidad y dignidad de vida. Así es que a todo el equipo, gracias, Fernanda, Vero, a todos los involucrados, el licenciado Paredes, en fin, gracias por el apoyo siempre y por actualizarnos y darnos las herramientas. Ok, muchas gracias, Lorena. Y perdón, Fernanda, nada más. Cristian, tengo un comentario ahí que en el chat que quieres hacer una pregunta. Permítanme un momento. Me gustaría saber cómo se hace el filtro. Dice, me gustaría saber cómo se hace el filtro dentro de un internamiento a una institución geriátrica. ¿Cómo distinguir si esta intervención es voluntaria o involuntaria? Ok. Miren, creo que esto lo podrían contestar con mayor seguridad y certeza ustedes, pero desde las que están en este proceso de admisiones. Pero algo que yo les podría comentar es que es bien importante tener la cuestión de los esquemas de evaluación inicial. En las oportunidades que he tenido de acudir a las instituciones, lo que me han comentado y lo que me han compartido es que se hace una intervención, bueno, una entrevista tanto primero con el familiar, que es el que normalmente acude a recibir la información, pero en algún momento de este proceso es importante hablar con la persona mayor y conocer si quiere, si necesita o si está consciente de que por condiciones familiares es lo que requiere. Entonces, mi respuesta, Cristian, sería que es parte del protocolo que cada institución
establezca, y que ese protocolo debe de tener un punto en el cual la voz del adulto mayor se tenga que escuchar. Pero también hay que ser bien consciente de que en algunas ocasiones, por necesidades, ya sea por una mala relación o por necesidades de la familia, ya no hay como muchas opciones y la persona mayor tiene que ingresar. Entonces ahí también trabajar el por qué está ingresando y tratar de cubrir este punto. No sé si alguien de las que están aquí presentes y que quiera complementar esta información nos pueda ayudar. Mira, me gustaría decir, si me permites, pero Sí, adelante. la Fundación Bringas Agenbeck, en las 4 modalidades que tiene de atención para los adultos mayores, la verdad es que el primer requisito es que sea voluntad propia del residente. Entiendo que en muchas ocasiones un paciente con demencia ya no está capacitado para tener esta decisión propia, ¿no? Sin embargo, pues las residencias que los reciben son residencias especializadas en tratarlos, en manejar la demencia. Cuando nosotros, bueno, estamos caminando hacia la atención de las demencias, creemos que tendría que ser una residencia específica para ello. Esto nos salva mucho de que el residente finalmente se pueda adaptar a la residencia y se pueda adaptar a sus compañeros. Es un proceso difícil que ellos toman en una circunstancia ya, pues ya mayores, y que no es nada fácil. Si a eso le agregas que entran en contra de su voluntad, no es lo adecuado. No es lo adecuado, no se adaptan y no logramos el objetivo que pretendemos, que él mejore su calidad de vida, ¿no? Entonces, sí es importante contemplar que tenemos que contar con su aprobación y también decirle que no es definitivo si no lo quiere, pero que puede darse la oportunidad de probar y finalmente adaptarse en el tiempo que a cada persona le lleve, ¿no? Ok, muchas gracias. Y por último, nos pregunta Cristian, se habló de demencias y algunas patologías psicológicas, psiquiátricas, cuando estas psicopatologías hacen que el adulto mayor pierda conciencia, que amerita un internamiento voluntario vulnerando sus derechos humanos, entra a una institución geriátrica o psiquiátrica. Bueno, esto es parte de lo que nos acaba de mencionar María y depende mucho de la evaluación que se haga de la persona mayor. En este caso, si la persona, y bueno, más bien si la familia tiene los recursos, se solicita que se haga una evaluación geriátrica integral y obviamente tiene que ser por un geriatra certificado, y que en este caso podemos encontrar dentro de la página del Consejo Mexicano de Geriatría los geriatras que están certificados en esto, o en el caso de las demencias ya tendríamos que acudir con un psiquiatra especialista en procesos de envejecimiento, porque ya se necesitan documentos legales para hacer este proceso de, ay, se me fue el nombre, de cuando ya está en este proceso de demencia avanzado, pero tiene que ser una cuestión legal y hacer un peritaje para determinar que esa persona ya no tiene la capacidad legal para poder hacerlo. Entonces, por eso les comentaba la cuestión de la importancia de empezar a crear un directorio de las instituciones que ustedes consideren que tienen credibilidad, que tienen la capacitación, y en estos momentos hay algunas que ya tienen certificaciones en estos aspectos. Entonces traten de buscar estos contactos para que se puedan apoyar de ellos, ¿sí? Entonces, bueno. Gracias, estado de interdicción. Exacto, es esto. Muchas gracias. Bueno, Fernanda, adelante. Muchas gracias, maestra. Me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega del reconocimiento simbólico a la maestra Verónica Rodríguez Hernández por haber participado en la actividad de capacitación Maltrato hacia las personas adultas mayores. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de programas asistenciales. Maestra, muchas gracias por su participación, estuvo muy interesante, y muchas gracias a todas las personas que se encuentran en la sala. Ok, bueno, de mi parte les agradezco a todas y a todos por su presencia y bueno, ya tienen el contacto también de INAPAM. Con mucho gusto pueden solicitar las capacitaciones que requieran y bueno, pues espera poderlos compartir en otro espacio. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, pero muchas gracias.